Cálculo de áreas. Vamos a ver un teoremita, ¿sí? El teorema dice, sea una función continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Vamos a dibujarla acá. Tenemos una función continua y en el intervalo cerrado AB. Esta es la función f de x. Dice, y f de x es mayor o igual que 0, o sea que es una función positiva que está por arriba del eje x. ¿Sí? X. El área limitada por la curva f de x y el eje de las abscisas o eje x, ¿sí? Y las rectas x igual a a y x igual a b, ¿sí? Es igual o se calcula como la integral de a hasta b de la función f de x diferencial de x. Y esto es igual al área, ¿sí? Básicamente el teorema dice que dada una función f de x continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí? F de x tiene que ser mayor que 0, o sea, por arriba del eje, tiene que estar por arriba del eje de las abscisas, ¿sí? Y entonces vamos a calcular el área formada por la curva, el eje de las abscisas y las rectas x igual a a y x igual a b. Sería esta área, ¿sí? Y esa área se calcula con la integral desde a hasta b de la función f de x diferencial. Ejemplo, tenemos una función f de x e elevado a la x, una función exponencial. Queremos calcular el área entre 0 y 1, ¿sí? Toda esta área que está sombreada. ¿Cómo hacemos para plantear la integral? Vamos a ver, el área va a ser igual a la integral de los extremos, con el extremo inferior 0, extremo superior 1, la función ¿quién es? F de x, e a la x, ¿sí? E a la x, diferencial de x. Y ahora resuelvo la integral con regla de Barrow, ¿sí? La integral de e a la x es igual a e a la x, ¿sí? Sería la primitiva. Entre 0 y 1. Aplico regla de Barrow y dice que tengo que evaluar en el límite superior e elevado a la 1 menos e elevado a la 0. Esto me queda e elevado a la 1 menos 1, ¿sí? Como estamos trabajando áreas, entonces pongo unidades, área, ¿sí? Y aproximadamente e a la 1 sería 1,71 unidades área. Y eso sería el área debajo de la curva. Vamos a ver el caso donde tenemos que calcular el área, ¿sí? Que se forma entre una función, ¿sí? El eje x y entre el intervalo cerrado a y b. ¿Qué pasa con esta función? Esta función es negativa, ¿sí? Está por debajo del eje x. Para plantear, cuando nos damos cuenta que está por debajo del eje x, lo que tenemos que hacer es calcular de esta forma, ¿sí? El área esta área será igual a la integral desde a hasta b de la función f de x, pero con respecto de x, ¿sí? No cambia nada, pero adelante tengo que ponerle un signo negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está debajo, la función f de x está debajo del eje x. Digamos, las unidades áreas van a ser la misma. El área es positiva siempre, ¿sí?
esto me va a dar un signo negativo. Negativo por negativo me va a dar positivo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a calcular el área, ¿sí?, que se forma entre la función f de x, que es la función de identidad, en el intervalo cerrado -2, -1, ¿sí? Y el eje de las abscisas. Vamos a calcular el área que está por debajo del eje x. Entonces la integral que vamos a plantear va a ser, el área va a ser igual a la integral de a, que en este caso se vendría a ser, bueno, a hasta b de la función f de x diferencial de x. Como ya sabemos que está por debajo del eje x, le ponemos signo menos adelante. Esto sería igual menos la integral extremo inferior sería -2, extremo superior -1. La función, ¿quién es? X, la función de identidad, e integro con respecto de x. Resuelvo esta integral y sería menos la integral de x, la integro con la regla de la potencia. Entonces esto me queda 1 más 1, 2 sobre 2 entre los extremos -2, -1. Resuelvo con regla de Barrow, entonces esto quedaría menos, ahora paréntesis, corchete, entonces me queda -1 al cuadrado sobre 2 menos -2 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y seguiría resolviendo. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, entonces esto me queda 1 medio, menos 2 al cuadrado me queda, menos 2 al cuadrado me queda 4 sobre 2 igual a 2. Esto me queda menos, y esto me queda 1 medio menos 2, me queda menos 3 medio. ¿Ves? La unidad es área. Si no hubiera puesto el signo negativo adelante, esto me da menos 3 medios negativos. Pero como estoy hablando de unidades áreas, las áreas son positivas. Entonces esto me queda con el signo adelante, hacemos regla de signo, menos por menos, más, y me queda 3 medios positivo unidades área. Y está el resultado. Vamos a calcular el área encerrada por la curva, el eje de las abscisas en el intervalo cerrado AB. Para hacer este cálculo de área nos vamos a acordar de la propiedad de esta, ¿se acuerdan? A hasta B de f de x diferencial de x. Esto podemos escribirlo como A hasta C f de x diferencial de x más C hasta B f de x diferencial de x. Siempre que C pertenecía al intervalo cerrado AB, ¿sí? Entonces, fijémonos que esta va a la función que está definida en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Y acá este punto, ¿sí?, donde la función pasa de ser positiva a negativa, lo vamos a llamar C, ¿sí? Entonces vamos a plantear dos integrales correspondientes al área 1 y al área 2. El área total va a ser igual al área 1 más el área 2. Y el área 1 lo vamos a calcular desde A hasta C, ¿sí?, de la función f de x, diferencial de x, más el área 2, que vendría a ser esta que está acá abajo, ¿sí? Sabemos gráficamente que la función f de x está por debajo del eje de las x. Entonces, si sabemos que tenemos que plantear como menos la integral de, ¿cuál es el extremo inferior? C. El extremo superior, B, ¿sí?, de la función f de x diferencial de x, ¿sí? Ya tengo planteada de las integrales para resolver este ejercicio, ¿sí? Vamos a calcular el área rayada. Esta área va a ser la suma de las dos áreas, ¿sí?, que se forman. Va a ser área 1, vamos a llamar esta partecita hasta la intersección con el eje X, y área 2, ¿sí?, lo que está rayado. Entonces el área va a ser área 1
más el área 2. El área va a ser igual el área 1 lo vamos a plantear como la integral desde 0 hasta 1 de la función, en este caso es x al cuadrado, e integro con respecto de x. Fijémonos que acá la función está por debajo del eje x, entonces voy a tener que agregarle un menos adelante. Más el área 2. Acá no hay problema porque la función está por arriba del eje x, entonces no coloco nada. Sí, me fijo en los extremos. Va a ser desde 1 hasta 2. 1 hasta 2 de la función x al cuadrado. ¿Sí? Y ahí estaría planteada la integral. Tendría que resolver por regla de Barrow, ¿sí? Y encontrar el área. Veamos. Queremos calcular el área que se forma entre dos curvas f de x, g de x y los extremos a y b. Sería esta área que estaría rayada. Desglosemos esto un poquito, ¿sí? Para ver cómo es el análisis de las áreas. ¿Sí? Fijémonos que acá tenemos la función f de x, ¿sí? Y esta función f de x va a ser mayor que 0 y va a estar definida en un intervalo a, b, ¿sí? Entonces, el área que se va a formar acá va a ser un área 1, que es el área rayada, ¿sí? En este sentido. Ahora tenemos otra función, ¿sí? Que sería g de x, y g de x es menor que f de x, ¿sí? ¿Por qué es menor? Porque está por debajo de f de x, ¿sí? Y esta g de x va a formar una área, ¿sí? O una superficie con el eje x, ¿sí? Y los extremos a y b, que vendría a ser el área rayada en ese sentido, ¿sí? Que vendría a ser el área 2. Entonces, veamos que nosotros queremos calcular el área esta que se forma entre las dos curvas. Fijémonos que vamos a obtener esa área si hacemos una diferencia, es decir, si restamos el área 1 menos el área 2, voy a obtener esta área, ¿sí? Esta que quiero calcular acá, por diferencia de área. Entonces la integral que estaríamos planteando sería la integral desde a hasta b de la función f de x, diferencial de x, que estaría calculando el área 1, ¿sí? Acá lo voy a dejar área 1, menos la integral desde a hasta b, ¿sí? De la función g de x, ¿sí? Acá le estaría restando el área 2, ¿sí? Entonces el área 1 menos el área 2 me va a dar el área que estoy buscando por diferencia de áreas, ¿sí? Este vendría a ser el área 2, ¿sí? Entonces esto podemos aplicar propiedades a la inversa, ¿sí? Entonces tenemos de a hasta la b, de a hasta b de f de x menos g de x, entero con respecto de x. Y esa sería la fórmula que debo plantear para calcular el área entre dos curvas, ¿sí? Acá quiero hacer alguna mención que para el caso de que haya una función f de x positiva y una función cualquiera, vamos a poner que sea así, g de x, que sea negativa, que esté por debajo del eje x, lo mismo se plantea esta integral, ¿sí? Entonces el área acá es la misma, exactamente la misma fórmula, desde a hasta b, suponiendo que este a y este, vamos a poner acá, hasta b, ¿sí? De f de x, la función que está por arriba, f de x, menos la función que está por debajo, que sería la función menor, menos g de x, diferencial de x, ¿sí? No me importa si está en la función por arriba o por debajo del eje x, siempre la fórmula que se plantea es esta, ¿sí?
Vamos al teorema formal, ¿sí? Dice que sean dos funciones, ¿sí? Sean dos funciones f de x y g de x continuas en un intervalo cerrado AB, ¿sí? Siempre que f de x sea mayor que g de x, ¿sí? El área limitada por las dos curvas, ¿sí? Se va a calcular como la integral desde a hasta b de f de x menos g de x. ¿Sí? Vamos a calcular el área entre dos curvas. La función f de x más 2, y la función g de x menos x, ¿sí? Entre los intervalos, el intervalo cerrado 0 y 1. ¿Quién es la función mayor? F de x. ¿Y quién es la función menor? G de x. Entonces la integral que vamos a plantear va a ser, para calcular el área, la integral entre el extremo inferior, que vendría a ser 0, el extremo superior, que vendría a ser 1, ¿sí? De la función f de x, que en este caso es x más 2, ¿sí? Menos, por la fórmula, menos la función menor, que en este caso es menos x, ¿sí? Esta partecita vendría a ser f de x, y esta partecita que está acá sería g de x. ¿Sí? Acá ya está planteada la integral para calcular el área. Lo que tendríamos que hacer acá es resolver esta, ¿sí? Hacer relevo de los signos, simplificar, lo que haya que hacer. En este caso hacemos relevo de signos, entonces me queda x más 2, menos por menos, más x, ¿sí? Entonces acá queda x más x, queda 2x más 2, ¿sí? Todo esto lo integro con respecto a la variable x entre los extremos 0 y 1. Esto lo resuelvo con regla de Barrow, y una vez que resuelto ya tendría el área de esta superficie, ¿sí?